Estamos en el este-oeste. Para el último segmento, hemos estado hablando acerca del presupuesto 2013. Vamos a empezar hablando de la deuda flotante y incluso de lo que sería unas conclusiones generales acerca del tema. El tema del porcentaje de la deuda, el tema de la deuda en general. Hablamos un poquito de ese esquema, tal vez Jonathan nos pone un poco en perspectiva el tema del déficit en sí que se estaba planteando. Tú decías al inicio 2.2%, pero ¿qué significa eso en deuda total? La gente cada vez que escucha que se va a endeudar más el país, pega el grito en el cielo, pero otra vez en relación al gasto y en relación a la riqueza, los hemos mantenido más o menos constantes. Sí, no, digamos que la tarjeta... De hecho acaban de subirnos la calificación como Estado, como nación. Sí, no, ahí, de hecho la propia actualización tributaria da algún grado de certeza sobre la fortaleza que puede tener la recaudación en el mediano plazo. Aún así, y siendo Guatemala uno de los países con menos deuda en Centroamérica, es preocupante más que el dato del 25-26% del PIB que podría estar representando. Es más preocupante para qué estamos utilizando esa deuda, y en ese sentido debe haber todo un debate que permita transparentar no solo los recursos y cuánto le cuesta al Estado endeudarse, sino para qué lo estamos haciendo. Pero pongamos un poquito en perspectiva, hablando de Centroamérica, los otros países de Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto tienen en deuda? Bueno, países como Costa Rica y Panamá a finales de los años 90 tenían una deuda que casi superaba el 100% de su PIB, y en relativas buenas inversiones lograron mejorar el potencial productivo de su país, y finalmente y hoy están en 60, hasta antes de la crisis económica se encontraba ya Costa Rica con un nivel de deuda menor del 40% y Panamá con un nivel de deuda en torno al 60%. Después de la crisis, en el caso de Costa Rica, ya la deuda se parece mucho a la salvadoreña de hoy, en torno al 50% del PIB, y Panamá, con el proceso de muchas inversiones públicas, algunas o muchas tampoco muy transparentes, está incrementando su deuda pública de una manera todavía estable por los niveles de crecimiento tan rápido que tiene la economía, pero que tarde o temprano, cuando se acabe lo ostentoso del crecimiento y se hagan cuentas, veremos que podría ser la Grecia de América, al final de cuentas, al igual que Nicaragua. Finalmente Honduras y Nicaragua, que entraron en el proceso de países altamente endeudados, han ido reduciendo relativamente su peso de la deuda hasta el momento de la crisis, en que han vuelto a incrementar. Por una persona común y corriente en una empresa, si fuera a sacar un crédito a algún banco, le piden dos tipos de cosas: una garantía contra la cual puedan ejecutar el día de mañana si no podemos pagar la deuda, eso es el PIB, digamos, la riqueza del Estado, y la otra es la capacidad de pago, cuánta liquidez tenemos para poder atender la deuda. Eso es un poco lo que estamos hablando, José Alejandro. Así es, yo creo que el tema de la deuda debe preocuparnos porque, miren, el principio que aplica para uno en lo personal, para una familia, para una empresa, también aplica para un Estado. Uno no puede gastar más de lo que recibe. Cuando uno se endeuda es para hacer una inversión en algún bien durable, en algo que sea rentable. Desde el punto de vista de una empresa, le va a producir ganancias futuras. En el caso del Estado es rentabilidad social, entonces se acepta, y es la única forma en que puede invertir el Estado. Si lo que va a hacer es una carretera, va a ser un hospital, va a ser una escuela, entonces sí, pero lo que vemos es que la deuda se está usando para aumento de los sueldos de los maestros, para gastos recurrentes, y el préstamo se lo dan un año, el año entrante ¿con qué se va a pagar ese aumento de sueldos? Por otro préstamo. Entonces, y después estamos cayendo en que el préstamo anterior hay que pagarlo con otro préstamo. Nos amplían la línea de crédito, nuestra tarjeta de crédito, y seguimos pasando la tarjeta de crédito. Ahí es un terminito que llaman el rollover, que ya lo está usando el Ministerio de Finanzas desde hace algunos años. La deuda es 26% del producto, pero cuando la comparamos con el total de ingresos, resulta que la deuda es más del 165% de los ingresos. Entonces, haciendo el mismo análisis financiero, es cierto que 425,000 es lo que producimos todos los guatemaltecos, y debemos cerca de 100,000, 96,000 millones al día de hoy. Ese es un 26%, más o menos. Pero si tuviéramos que verlo con lo que ganamos, ya debemos casi más de una vez y media de lo que recibe el gobierno. Entonces hay una dificultad, y ya lo están señalando las calificadoras de riesgo. Hay un elemento que no puedo dejar de mencionar. Nos tienen amenazados
con una deuda que le llaman flotante, pero que son contratos hechos por funcionarios que aparentemente, por lo que dice la Contralora, incumplieron la ley. Desde hace 5 gobiernos. Sí. Tal vez de hoy. No es de hoy, pero se usa de los 5 gobiernos para poder, pero cuando uno hace el análisis, para jalar desde del año 2000 para acá. Pero en realidad cuando uno mira lo del año 2000 son 10 millones, no, claro. Y además ya prescribió, claro. Se está usando políticamente, ¿verdad? No, lo que estamos hablando es de los últimos 2-3 gobiernos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el 99% de esa deuda. El tema es que el contratista sí hizo la obra, porque él actuó de buena fe. Está hablando con un ministro, le solicita ante una emergencia del Estado, del Micho, lo que haya sido, y arrégleme esto porque se cayó una montaña, no hay contrato, no hay nada, se lo arregla y le hizo la obra. Pero ¿cuántos de esos deuda es real o cuánta de esa deuda es espuria? Fíjense que la Contralora dice que 11.500 millones de deudas tiene el gobierno que son ilegales y las traslada al Ministerio Público. Entonces habrá que verificar ahora que en el Congreso llegó el ministro de Finanzas y el ministro de Comunicaciones y solicitó 3.500 millones para pagar a contratistas, y a la semana siguiente llegó el director de Fonapaz a pedir otros 1.000 millones. Si sumáramos 3.500 millones más otros 1.000 millones son 4.500 millones. El PIB son 400 que no está presupuestada. No existe en ninguna parte. Estaban en lo cual es de por sí y a los hace ilegales. Sí, ni siquiera aparecen, ahora brincó, ¿verdad? Aparecen esas deudas. Digamos que hay que ver si es legítima. Si un contratista de buena fe y correctamente hizo la obra, yo creo que es una deuda que debe pagarse. Ahora, si no existe eso, nunca se debe pagar. Si hay un funcionario que cometió una ilegalidad, eso hay que perseguirlo. Ahí está la Contraloría, Ministerio Público y tribunales. Del lado financiero, hay que verificar que se pague solo contra resultados, es decir, contra la obra o contra el suministro, porque a veces hay medicinas, etc. Entonces, pero lo que quiero llamar la atención, si al presupuesto que se nos está planteando, que el déficit va a bajar de 2.6% a 2.2%, lo cual es muy positivo, se reconocen esos 4.500 millones, que es 1% más, entonces no es cierto que ese déficit es 2.2%, entonces el déficit va a ser 3.2%. No es cierto. Entonces las propias calificadoras son las primeras que van a decir, el Guatemala me estuvo engañando, porque estaba esa deuda escondida bajo las gavetas. Los libros contables. Es una alteración. Entonces, nosotros como diputados en el Congreso, creo que lo más pronto posible se resuelva ese problema, es lo mejor que le puede pasar al país. Eso sí lo valoran afuera. Lo que no les gusta es que les escondamos las cifras. A ninguno nos gusta. Entonces, hay que resolver ese tema. Yo quisiera un comentario acá, regresando a una pregunta que hacías en el segmento anterior, y es, al final se han impuesto a los contratistas. Realmente lo que tenemos es engañoso el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones en los últimos 4 o 5 gobiernos, porque aparece con 4.000, 5.000, 3.000 millones en aquella época, pero termina ejecutando 7.000, 8.000. Entonces, obviamente, al final... termina adquiriendo compromisos por 7.000, y ejecutando. No, porque al final, bueno, no sabemos, es cierto, pero al final lo que tenemos es un gasto que supera y ya equipara a lo que estamos gastando en educación. Es decir, hay una tensión real entre gasto social y gasto en infraestructura. Y cuando vemos, en los últimos años, el gasto en programas sociales ha sido el 1.8% del presupuesto, pero el gasto en infraestructura real ha sido superior al 12%. Y hoy tenemos la misma situación. Presupuestamos 4.000 millones y yo aseguro que vamos a terminar gastando 8.000 millones. Para el otro año vamos 5.000 y creo que vamos a terminar ejecutando 9.000. Entonces yo creo, acá hay un tema. Ya la ley anual del presupuesto establece varios artículos. Y aquí hay temas que están pasando ahorita. El ministro de Comunicaciones toma la decisión de no pagar deuda de arrastre y comenzar a adquirir compromisos nuevos, cuando la ley anual es clara y le dice que debe darle prioridad, acorde a su disponibilidad presupuestaria, a amortizar las deudas de arrastre, porque hay obras multianuales, es infraestructura de 1, 2 o 3 años. Entonces también aquí hay un deseo de asumir más compromisos sin haber cumplido o refrendado
lo que ya traigo en ejecución. Lo que ya está firmado ya no les toca nada. Es decir, exacto. O sea, es sí, decir, sí. la misma ley anual tiene 2 o 3 artículos que hablan claramente que se deben de registrar en el módulo de gestión de contratos del Ministerio de Finanzas todos aquellos contratos, y los que estén registrados y no estén terminados se deben de priorizar en la ejecución del año siguiente. Entonces aquí lo que tenemos claro, para responderte desde el punto de vista de economía política, es que esto son los financistas de los partidos los que se han impuesto en los últimos 3 o 4 gobiernos y le han ganado la batalla al gasto social. Y ahora se suma una tercera tensión, que es el gasto militar. Nos queda corto el poder haber hablado incluso de los temas de las leyes complementarias y demás de transparencia, que lo mencionó Jonathan al inicio, pero se nos termina el tiempo y 2 palabras cada uno solo para decirme: se aprueba el presupuesto, es bueno que se apruebe este presupuesto. Mire, con las modificaciones, ajustes que hay que hacerlo, yo pienso que siempre es bueno aprobar el presupuesto porque da certeza. No aprobar presupuesto genera mucho desorden, opacidad, y se presta a un desorden en la ejecución de las finanzas públicas. Aprobar el presupuesto, darle 67,000 millones de quetzales al gobierno. Si no se mejora la transparencia y la rendición de cuentas, no va a mejorar en nada la calidad del gasto, ni los bienes ni servicios públicos en favor de los guatemaltecos. Tiene que ser al mismo tiempo. Sí, igual, se debe aprobar porque indudablemente le da pues realidad a lo que se quiere hacer el próximo año, pero no puede estar desvinculado de las leyes de transparencia, y la sociedad tiene la obligación de exigirle esto tanto al legislativo como al ejecutivo. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos, por ilustrarnos un poco y por educar un poco también a toda nuestra audiencia acerca de este tema. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más acá en Este Oeste. Los esperamos nuevamente el próximo domingo. Dios los bendiga. Buenas noches.